No, le queríamos agradecer que hayan venido en nombre de la Popular, de Causa. Para nosotros es muy importante esto que estamos haciendo, lo estamos registrando para que se pueda difundir en otros ámbitos también, para que lo tengan a disposición en las redes. Y contarles que este es un proyecto autogestivo, un proyecto político, social, cultural, que funciona acá desde el año pasado y que bueno, hoy nos dimos la oportunidad de tener a Lucre, va a venir Kurt, estuvo Nati y estuvo el otro compañero, Hernán. La semana pasada estuvo muy bueno, así que esperamos que disfruten hoy también y que nada, que después bailemos un rato con Charlie, que nos está esperando acá al costado. Gracias. Perdón por darle la espalda, che. No, vos no tenés. Listo. Este para la charla. ¿Lo agarro este? Hola, hola. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Primero agradecer a la Popular, a Facu, a Ariel, a Flor, a todos los chicos de la Popular que hicieron posible que estemos acá. A mis compañeros, a Nati, a Hernán, a Kurt, ahí llegando. Bueno, y a todas las personas presentes, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Les cuento un poquito cómo surgen las charlas. Veníamos intercambiando con un grupo de compañeros, compañeras, distintas cosas, sobre todo ciertas inquietudes respecto de las prácticas corporales, de algunas prácticas corporales en particular, como cierta incomodidad. Y veníamos intercambiando experiencias desde cada, digamos, de cada uno, de cómo cada uno lo iba, de lo que cada uno iba experimentando y de lo que cada uno traía, digamos, como experiencia de vida, ¿no? Y bueno, a raíz de esos intercambios surge la posibilidad de venir a compartir estas charlas que empezaron hace 2 semanas. Y por mi parte empiezo a compartir algo de lo que vengo escribiendo, que tiene mucho tiempo, no es algo nuevo, ¿sí? Es un proceso bastante largo, de hecho, que empieza cuando con mis años de deportista, como gimnasta, parte de mi infancia, de mi adolescencia y luego, con otros deportes también, ¿no? Después de la gimnasia y de entrenar en alto rendimiento como gimnasta, también hice otros deportes, también de forma competitiva. Y entonces el contexto desde donde narro lo que narro y reflexiono lo que reflexiono, además de esas experiencias, tiene que ver también con el intercambio con otros, ¿sí? Siempre con otros. Y bueno, y también mis años del profesorado de educación física, ¿sí? También, no solamente el tiempo como deportista, sino también mis años de profesorado. Y durante mis años de profesorado yo también ya había conocido o había empezado a conocer otras prácticas corporales que estaban más ligadas, diferentes enfoques del movimiento, muy distintas de las que yo venía acostumbrada desde el deporte, ¿sí? Con lo cual todo el tiempo estaba esta cosa de la diferenciación, ¿no? Esto se hace así en estos ámbitos, en otros se hace de otra forma. Y bueno, como empecé como a empezar a pensar modos distintos. Y bueno, las reflexiones datan son de todo ese tiempo, de todo ese proceso, de mucho tiempo, ¿no? No es de ahora ni... Y durante mis años del profesorado yo tenía una gran inquietud. Mi inquietud era por qué las ex gimnastas, sobre todo las mujeres,
no seguían estudiando nada vinculado al movimiento, porque yo veía a mi hermana, que recién hablábamos, de más grande, ¿no? Estudiando teatro y yendo a hacer acrobacia al lugar en donde yo entrenaba, empezando, y nosotras terminando nuestra carrera de gimnastas y dejando todo ese saber que teníamos en el cuerpo para estudiar otra cosa. En mi caso, ciencias económicas, y en muchas compañeras otras cosas, ¿no? La inmensa mayoría de mis compañeras de esa época como gimnastas no estudiaron nada vinculado al movimiento, y yo me preguntaba por qué. Y en cambio, los varones sí. Muchos varones son profes hoy o kinesiólogos. Entonces esa era una pregunta que yo me hacía, ¿qué pasaba ahí? ¿No? Ya empezaba con esa pregunta. Y bueno, una pregunta que tal vez me impulsó a empezar a pensar y a reflexionar, a escribir, qué sé yo, y a buscar. Y bueno, empecé a pensar qué sucede con un niño o una niña cuando empieza una disciplina deportiva. Cuando digo esto hablo en general, no debe haber un montón de casos donde no sucede exactamente así, pero en general cuando un niño o una niña empieza una disciplina deportiva se intenta que ingrese en el circuito competitivo lo más rápido posible. Digamos, eso es lo que sucede en general en la mayoría de los ámbitos deportivos de la ciudad de Rosario, por lo menos. Entonces, lo más rápido posible que ingrese en ese circuito de competición. Entonces, la forma más rápida de llegar a eso es entrenando de un modo eficiente, digamos, que conduzca a poder llegar a la competencia. Y en la competencia aparecen, para mí ahí aparecen, analizándolo, aparecen dos cosas. Una tiene que ver con los resultados, ¿sí? La primera. Y cuando aparecen los resultados aparece ganar. En la charla de Nati hablaba de que aparecían en el discurso de las prácticas corporales, por ejemplo, la palabra perfecto, y rápidamente eso traía la palabra imperfecto. Bueno, cuando aparecen los resultados y aparece ganar, aparece perder. Entonces aparece fracaso y éxito y fracaso, ¿no? Aparece estímulo-respuesta. Y entonces aparece como un sistema ahí de información que yo entiendo que es binario, ¿no? Que es o es una cosa o es otra, y entre medio no hay matices. Eso no está ni bien ni mal, digo. El problema, o por lo menos es lo que venimos conversando, intercambiando y también resonando con otros, es que el problema aparece cuando eso sucede en un niño, una niña o en un adolescente cuyo cuerpo está en desarrollo y en crecimiento. Y entonces eso que aparece como discurso, que aparece como mirada, que aparece como palabra o que aparece dentro de ese marco donde se va aprendiendo de alguna manera, ¿qué es lo que queda? En realidad es ese sistema de información de intercambio que también va creando patrones, no solamente de movimiento, sino también de pensamiento. Sí, porque estamos hablando de cuerpos que se están estructurando, que se están desarrollando, que se están construyendo, que están como empezando a forjar las bases de lo que va a ser su desarrollo futuro, y esas bases forman también de alguna manera como estructuras, cimientos. Entonces, ahí creo o entendemos, venimos pensando que es una gran diferencia entre pensar en el entrenamiento de un niño o de una niña, de un adolescente, al de un adulto que también toma una decisión respecto de cómo quiere abordar una práctica corporal. Si en un niño, un adolescente, una niña, quienes formamos parte de
universo, somos responsables por eso que hacemos. Y bueno, pensando en esto, ¿no? De que aparece el resultado, de que aparece bueno, el objetivo, ¿no? Aparece algo que es algo que está como ahí todo el tiempo, que es el tiempo. El tiempo, ¿por qué? Porque si lo más rápido, si lo que se intenta es llegar lo más rápido posible a que ese niño o esa niña ingrese en el circuito competitivo, aparece el tiempo y aparece la forma más rápida de llegar a ese lugar, a ese resultado. Y, digamos, dentro de ese marco aparece la expectativa, que es lo que va a movilizar al modo en el que eso se conduzca, ¿no? Entonces, aparece el entrenamiento de forma muy intensa en etapas tempranas, ¿sí? Los primeros, o sea, en tiempos a lo mejor donde un niño o una niña podría estar teniendo determinadas experiencias, está teniendo una experiencia de entrenamiento intensivo o de especialización temprana. ¿Por qué? Porque, bueno, la idea es llegar lo más rápido posible a competir y a obtener resultados. Entonces, bueno, ahí dentro de lo que es la especialización temprana hay varias cosas como para pensar, o varias cosas que venimos pensando. La primera es que si yo intento que las cosas, digamos, que ese entrenamiento suceda lo más rápido posible es utilizar la técnica, ¿sí? Y utilizar la técnica de un modo, a modo de repetición y de encontrar, digamos, la forma más rápida de llegar al resultado a través de la técnica sin que haya un proceso de apropiación de esa técnica, porque, digamos, no es que estamos en contra de la técnica ni de ninguna técnica, muy por el contrario, sino que aparece como la única forma de llegar y ahí, ¿no? A repetición, de un modo también como binario, donde, digamos, la forma es la de la técnica. En el caso de la gimnasia artística, por ejemplo, lo puedo decir por mi propia experiencia, se trabaja digamos, con preparación física o con mucha preparación dentro de técnicas que son muy precisas y muy estructuradas, que cuando estamos frente a cuerpos en desarrollo, eso va también de alguna manera creando patrones de movimiento y de pensamiento y va restringiendo la expresión personal, ¿sí? Entonces, la charla me gustó el nombre de jugar, entrenar, competir, porque empecé a pensar que del jugar aparecía en el competir, que del jugar aparecía en el entrenar, si aparecía realmente algo del jugar ahí, y qué cuerpos y qué experiencias se iban dando, qué experiencias iban dando para crear para ir construyendo esos cuerpos y qué experiencias no. Porque algo muy obvio es que si un niño está teniendo una experiencia, no está teniendo otra. Es bastante obvio lo que digo, pero es así. Si está teniendo determinadas experiencias, está dejando de tener otras. Entonces, ¿cuáles son las prioridades? Entonces, en esto de la especialización temprana aparece, aparte de este sistema de información binario que antes comentaba, ¿no? De ganar, perder, estímulo, respuesta, el éxito, fracaso, que no solamente forma patrones de pensamiento, sino también de movimiento y de pensamiento. Y aparecen unas cuantas cosas. Por ejemplo, lo que llamamos hemidominancia. Se conoce como hemidominancia en el ámbito de la psicomotricidad, pero bueno,
es el uso de una parte, de una mitad del cuerpo por sobre otra, ¿sí? O sea, el predominio de una parte, de una mitad del cuerpo por sobre otra. Todos tenemos una hemidominancia porque todos usamos más la derecha en general que la izquierda. El problema está, o lo que empezamos a pensar es qué sucede cuando un niño o una niña que está desarrollándose, que está empezando a crear su sistema de información, de movimiento, de expresión, utiliza solo una mitad del cuerpo y no se lo incita, no se lo impulsa, no se lo orienta a que pueda utilizar las dos. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué? Porque, digamos, por supuesto, es mucho más rápido y mucho más eficiente usar una mitad del cuerpo y de esa forma llegar más rápido a que aprenda, no sé, una destreza o la forma de patear para llegar a patear un penal o patear al arco o cualquier otro deporte, digamos, ¿sí? Lo mismo aparece con esto de la especialización temprana, aparecen también las lesiones, ¿sí? Lesiones en cuerpos en desarrollo. Sí, recién hablábamos, cuando no sé con quién hablábamos, bueno, muchos de nosotros que entrenamos en alto rendimiento siendo niños, y yo era bastante grande cuando empecé en mi caso, pero compañeras más chicas, todos, digamos, en algún momento terminamos con alguna lesión por la sobrecarga de entrenamiento en etapas muy tempranas. Que tiene que ver con esto mismo, ¿no? De buscar el resultado y buscar el resultado de la forma más rápida posible. Después, bueno, hay diferencias, entre deportes hay diferencias. Por supuesto que hay matices entre algunos deportes y otros, porque hay deportes que son más técnicos y que tienen técnicas mucho más rigurosas, como puede ser la gimnasia, como puede ser la natación o el atletismo, que son deportes cerrados y que son deportes que no tienen, no tienen esta cosa de la situación de juego que sí sucede quizás en un partido de fútbol, en un partido de vóley o en cualquier partido, ¿sí? En cualquier deporte que se le llaman deportes abiertos, ¿sí? Pero a la vez, bueno, con esos matices siguen estando estos sistemas de información que están ahí, ¿no? Presentes. Y bueno, la pregunta con la que me gustaría abrir la charla, en realidad la idea de la charla no es tanto hablar y exponer yo las cosas que vengo escribiendo y demás, además de que me pone muy nerviosa, sino que podamos conversar entre todos y, bueno, abrirlo, ¿no? En la primera charla Nati hablaba de las miradas y de los discursos, de las palabras, de cómo las miradas pueden habilitar procesos de aprendizaje y de cómo podían también, ¿no? Y bueno, pensaba en eso, ¿no? Retomando un poco lo que había comentado Nati, lo que había compartido Nati, porque empezábamos a pensar también en esto como una matriz, ¿no? de pensamiento, de movimiento, que va de alguna manera estructurando en épocas muy tempranas en un niño, en una niña. ¿Qué sucede con ese niño, esa niña cuando llega a los 17, 18 y qué sucede con su cuerpo? Entonces, pensando en un poco en abrir la charla y abrir también a experiencias de cada uno, preguntas o lo que cada quien quiera aportar, agregar que si pensamos en un marco de jugar, no para hacer un desarrollo de lo que es el jugar, pero si aparece jugar, tiene que haber algunos elementos para que haya jugar.
Entonces me pregunto, a partir de esos elementos, si en el entrenar hay algo del jugar, si en el competir hay algo del jugar, y qué cuerpos y qué experiencias se privilegian en cada uno. En el jugar, sí o sí, tiene que haber un marco de cuidado para que se pueda jugar. Si no, es muy difícil que aparezca. ¿Sí? Tiene que haber un marco asegurador. También tiene que haber tiempo. ¿Cómo? Tiempo de jugar. Exacto. También tiene que haber elección. ¿Sí? Entonces ahí también hay elección en el entrenar, hay elección en el competir. Sí, puede haber, no digo que no sé. He hablado con un montón de gente que me ha dicho que sí, otros que me han dicho que no lo sé. También comparto, y un poco la idea con la que veníamos conversando con mis compañeros era compartir el no saber de muchas cosas, preguntas. Y también en el jugar aparece más el proceso y no tanto el resultado. Así que bueno, creo que un poco con lo que dije me gustaría abrir la charla, compartir, conversar, intercambiar. Creo que eso. Ahí va a pasar el micrófono, van a... vamos a empezar a hacer circular la palabra. Bien. Romper el hielo, lo que así, la gente se da cuenta que puede decir cualquier cosa. Pensar que yo quería empezar a hablar y que no me entrevistes. No te voy a entrevistar. Me parece re interesante cómo planteabas esto de si el elemento de jugar, porque en el foco o en el recorte que estás haciendo del trabajo con las primeras infancias, pareciera nadie se va a animar a negar que jugar es importante y es imprescindible en esas edades, pero está buena tu pregunta de si algo del jugar sucede en el competir, en el entrenar, cómo es eso, ¿no? Y pienso que en la cosa del jugar, cómo está esto del tiempo, como decía María Elena Walsh, ¿no? El tiempo no apurado, denme tiempo no apurado, tiempo del jugar, que es el mejor, y cómo los adultos lo arruinamos eso, ¿no? Con las mejores intenciones incluso, ¿no? Pensando que propiciamos un espacio de juego, que somos copados, que somos progres, arruinamos una y otra vez algo que, si las condiciones, como vos decís, más o menos están dadas, son más o menos cálidas y más o menos tranquilas y hay una mirada ahí que acompaña, eso sucede cuando no hay un problema serio, digamos, en un niño o una niña. Digamos, que un niño o una niña no juegue es un síntoma de un problema serio en la infancia, muy serio. Y entendemos, yo creo que una de las cosas que hacemos los adultos es entender mal la bibliografía cuando dice que jugar es una cosa seria y lo llevamos a la seriedad de los adultos, que es un embole, ¿no? Como un niño juega seriamente, ¿no? Pero no es ponerse serio, ¿no?
bueno, pensaba en esos elementos y me parece re interesante en esto de decir, bueno, ¿dónde hay... ¿Es posible realmente que en el competir, porque se usa a veces como sinónimo, ¿viste? Como decir, bueno, se está jugando, se está compitiendo, en un periodista o alguien relata algo y dice, en el juego, ¿es un juego eso, no? Me parece re linda pregunta me quedo pensando ahí. Gracias. Hola, probando. Acá está. Hola, Lucrecia, ¿no? Hola, Lucrecia. Hola. Yo como deportista de bajo rendimiento, quería preguntarte si has tenido lesiones graves. Hace poco yo tuve una ruptura de peroné y creo que... ¿Tuviste lesiones graves? Primero te cuento que alto rendimiento no quiere decir que me haya ido bien, ¿no? Están mis entrenadores presentes y yo estoy muy, muy agradecida porque ellos estén acá. Claro. Y ellos saben muy bien que yo no me iba bien, para nada. Okay. No me iba bien en los torneos, es más, siempre me lesionaba. Ajá. ¿De qué te lesionabas? Mira, de miedo me lesionaba. Ajá. Pero, ¿qué decían los médicos? No, bueno... Los médicos. No, yo, tuve esguinces de tobillo, los dos tobillos esguinzados por caídas, y después tuve una lesión tengo una lesión en la columna que es de la infancia o de la adolescencia, por una caída, donde, bueno, ahí en ese momento no supe, pero después supe que es una hernia, ¿no? Y que la tengo desde ahí. ¿Qué deporte hacías? Yo hacía gimnasia artística primero, y después hice mucho tiempo también natación, remo, después. ¿Tipo carrera de natación? Natación de aguas abiertas. ¿En el río? Sí. Wow. 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 ¿Cómo? Que él es tu entrevistador. Él es mi entrevistador. Claro, wow. En uno de los escritos yo cuento que en realidad hacía todos esos deportes porque no podía parar. Porque quienes estábamos como en esa carrera del alto rendimiento, no podíamos detenernos. Dejamos gimnasia y no, después de dejar de competir, seguíamos entrenando porque no queríamos dejar de entrenar por miedo a engordar primero, porque estaba el miedo de engordar sobre todo. Claro. Y después miedo a perder eso que habíamos aprendido, miedo a... ¿Hasta qué edad? No, entrenamos un tiempo, ponele no sé cuánto, pero un tiempo no muy largo. Cuando dejamos con el grupo de compañeras con el que entrenábamos, empezamos otros deportes, casi como unas adictas. Claro, sublimaste el deporte en otro deporte. Y en otro, ¿así? Claro. Ajá. Está bueno eso. Sáquenle el micrófono al compañero. Se lo paso acá a un compañero que ¿quiere decir algo? Por ahora no. Bueno, un placer. Igualmente. Hola, hablo yo que vengo de otro lado totalmente distinto. Dale. Me parece un par de cosas de las que hablaste que son como clave. Una es la cuestión de las posibilidades, digamos, ¿no? Es como que un chico, digamos, cuando nace tiene todo un abanico de posibilidades a desarrollar que muchas veces termina especializándose en algo, no solamente en el deporte, puede ser en muchas otras cosas, ¿no? Como se me ocurre, por ejemplo,
chicos que estudian piano o estudian alguna disciplina artística, digamos, y que esa posibilidad a la que se dedican va en detrimento de muchas otras posibilidades, ¿no? Y hay veces que no hay conciencia de lo que se está perdiendo, digamos, en la búsqueda de lograr la eficiencia más alta en lo que se optó, digamos, ¿no? Pero muchas veces no hay conciencia, obviamente en el chico no la hay, pero a veces tampoco ni siquiera en los padres o en el entorno familiar, de que están limitando, digamos, las posibilidades a una sola opción, digamos, ¿no? Y apostando todas las fichas en eso, que termina transformándolo en una especie de máquina eficiente, digamos. Y después la otra cuestión que está relacionada con eso es lo del proceso, digamos, ¿no? El que salir de esa cuestión de resultados, de bien, mal, de perdedor, ganador, por pensar que son todos procesos de vida, digamos, y que influyen en toda la vida de alguien, no solamente en un resultado de una competición o de un torneo o de un desarrollo de una disciplina, sino que eso va a influir en el proceso de la vida en general, digamos, ¿no? Me parece que esas son como preguntas clave para enfocar un poco la cosa. Bueno, primero felicitarte, Lucrecia, porque verte ahí es un placer enorme, de tantos años que nos conocemos, hay una amistad que nos une, y felicitarte por lo que estás diciendo. Vos hablabas hace un ratito de la hemidominancia, esta cuestión de ser medio dominante y el otro medio parece como que fuera negligente, como que no estuviera. Y yo pensaba un poco en esto de que si el deporte y la educación van de la mano de algún modo, o intentan ir de algún modo de la mano, cuánta incompletud que hay cuando aparece esto de que alguien es medio completo, o es medio dominante, o es medio apto para, porque lo otro lo tiene incompleto. Si bien somos seres incompletos, pero esa incompletud que intenta de alguna manera la educación mejorar, va de la mano también de un paradigma que creo que nos condiciona, nos hace ser seres productivos para algo desde muy chicos. Y bueno, ese algo de alguna manera cambia cuando la educación empieza a repensar cosas distintas, como por ejemplo, bueno, ser más completos desde otros lugares. Esto que parece un trabalenguas que estoy haciendo tiene un poco que ver con eso. Me parece que mucho del cambio viene desde intentar no pensar en ser tan resultadistas, tan productivistas, y ser más seres que podamos ser completos con nosotros mismos. Creo que una de las grandes soluciones tiene que ver con un cambio en la idea de la educación. Así que por eso apelo a que estas cosas, a aquellos que tenemos la posibilidad de seguir educando, nos ayuden a repensar fundamentalmente en eso. Así que gracias. Bueno, te ocupo el lugar, así hablo sentado. Bueno, un placer, Lucre, estar acá, poder compartir con vos y con todos ustedes. A ver, mi idea no es distinta, pero tal vez desde mi lugar es un poco más alejado. La idea de pensar como objetivo principal que quien está a nuestro cargo, sea nuestro hijo, sea nuestro alumno, la primera alarma es que sea feliz. Me parece que es lo primero que tenemos que ver. Y que la competencia tiene que ver con una competencia individual, propia. Soy capaz de.
En la gimnasia, por ejemplo, soy capaz de dar una vuelta, 2 o 3. Y lo puedo probar en un torneo. Y me puede ir bien o me puede ir mal. Pero también lo puedo probar en la práctica. Arriba de la cama elástica. Desde la barra. Y en definitiva, me hace feliz el haberlo logrado. Porque es un trayecto hacia un objetivo. Y que finalmente es eso, ¿no? Me hace feliz esto, y para poder lograrlo, también entiendo, porque no lo digo yo, lo dijo un genio del entrenamiento que fue Matveyev, que todo el mundo lo conoce, la gente que está en la educación física por lo menos, que dijo que solo es posible incrementar el nivel de la técnica a base del incremento de la capacidad funcional del organismo, o sea, a base del incremento de la capacidad física. Yo puedo hacer el Cristo en las anillas si tengo fuerza. Si no, no lo voy a poder hacer nunca, por más que me suba y lo pruebe. Y como eso, un montón de cosas de cualquier deporte, pero yo hablo del que yo y nosotros hicimos. Por lo tanto, y partiendo también de otra gran premisa para mí, que uno aprende por necesidad y por deseo. ¿Qué otro motor tiene el aprendizaje? Pregunto a la audiencia. ¿Hay otro motor que no sea necesidad o deseo? ¿La obligación viene del deseo de cumplirle a otro o la necesidad de pasar esto para lograr lo que yo quiero? Necesidad y deseo. Todo está clavado en esas dos consignas. Si yo tengo el deseo de aprender, voy a aprender. Y si yo tengo, como el ser humano tuvo la necesidad de correr y cazar un animal para comer, lo tuvo que aprender. Tuvo que aprender a subirse a árboles para que no se los coma el león. Y por necesidad entonces se aprende. Esos dos grandes motores. Y en los componentes educativos, de los que nosotros, por lo menos yo, tengo también como reunión en mis clases, es un componente vinculado con lo cognitivo, el aprendizaje de la integración cognitiva, garantizarme de que eso ocurra, otro motor o motriz y otro emocional. Si yo junto los tres, hay un aprendizaje que no se suelta más. Y no es solamente lo motor o lo muscular, no solamente recitar una poesía o un texto, que es lo cognitivo, y no solamente amar, sino que tener todo un compuesto con estos tres componentes. Bueno, básicamente era un poco lo que quería decirles. Y también decirle en lo personal, y ya con esto paso el micrófono, que nuestro deporte, que es la gimnasia artística, el nombre es gimnasia y el apellido es artística. Si vos haces gimnasia sola, te estás metiendo solamente en una parte de la gimnasia. Y que no me deje mentir, mi querido maestro, que no me deje mentir que la parte artística es tan importante para poder desarrollar lo que nosotros queremos desarrollar, que es un ser completo, o alguien hablaba de algo completo, ¿no? Entonces, creo que lo artístico, sea teatro, sea literatura, sea música, sea danza, sea lo que fuera, pero desde el punto de vista artístico, como en este caso de la gimnasia, viéndolo desde ese lado, tiene otro componente que no es netamente físico. Y entonces cambia completamente la mirada y cambia completamente la cuestión. Pero partimos de la primera frase que yo dije, que lo que buscamos es que los niños sean felices. Ese es el objetivo principal. Si yo veo que el niño no es feliz, por más que no entienda el juego que está jugando, o no juega lo que yo quiera, si él es feliz, bienvenido. Nada más. Gracias. Gracias, Gus. Yo tengo una anécdota de un torneo que a lo mejor, Moni, te acordás, pero a lo mejor no.
Yo tenía una lesión en el tobillo y entonces competí con un producto que se llama el G-Spray, que es una cosa que te congela el tobillo para no sentir el dolor de la lesión. Y ustedes saben que en gimnasia gimnasia artística tiene elementos. Uno de los elementos es uno de los aparatos es suelo. Y el suelo tiene una parte que es obligatoria, que es la parte técnica de las destrezas, y una parte que es la parte más bailada, que es la parte más artística, que es la parte como más de danza, si se quiere, que es, aparte se compite con música. Y yo, estábamos en la Federación Santafesina, y yo pasé a hacer la serie, empiezo y me olvido absolutamente de todo lo que tenía que hacer, o sea, de mi serie me olvido. Pero no me olvido de las diagonales obligatorias, porque si yo me olvidaba de lo obligatorio quedaba descalificada, pero sí me olvido de cómo llegar a las diagonales, ¿no? De lo que estaba bailado. Entonces empiezo a improvisar, mi primera improvisación. Y empiezo a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y qué sé yo, bailando hasta llegar a las diagonales rondó fliflá no, rondó mortal, ¿te acordás que no me salía nunca? Y así. Y me acuerdo que ustedes se morían de risa, las chicas y vos, Moni, se morían de risa, y yo hice la serie y me salió maravillosamente bien. Yo sentía que había sido maravilloso lo que había hecho, porque había logrado improvisar todo eso y llegar a las diagonales y hacer lo que tenía que hacer. Terminó la serie, vos me refelicitaste, Moni, pero refelicitaste, las chicas se morían de risa y no clasifiqué. Y para mí había sido la mejor serie de mi vida, porque había sido maravilloso, pero no clasifiqué, mis compañeros fueron al Nacional en Mendoza, yo me quedé en provincial. Y bueno, nada, es una anécdota que un poco narra eso, ¿no? Aparece la cosa artística, la persona, el desarrollo de la persona, lo expresivo, pero también aparece la vara del otro que te mira con una mirada que evalúa una cosa que no entra en eso que vos hiciste, digamos. O sea, evalúa en base a un sistema estructurado que es lo que sí, lo que no, lo que está bien y lo que está mal. Y en ese caso, lo que yo había hecho no llegaba, no alcanzaba. No sé si está bien o mal eso, no lo sé, pero bueno, es una mirada. Y después otra cosa que me preguntaba a raíz de lo que venían conversando es cómo un niño llega a querer algo, o a desear algo, o a ser feliz con algo. Esa es una pregunta que me hacía. Por allá querían decir algo las chicas. Allá, mirá. Ahora, bueno, yo el palo del deporte, pero igualmente sí quería sumar algo que la verdad que me llama un poco la atención, y quería saber tu opinión también. Como mamá de un nene de 4, casi 5, veo, a diferencia de lo que pasaba cuando yo era chica, o creo, en la percepción que yo tengo cuando era chica, como un impulso imperativo a que los chicos tienen que empezar el deporte cada vez de más pequeñitos, para no perderse de no sé qué, para no perderse de la competición, para no perderse de jugar bien al deporte, para no perderse de ser aceptados por el grupo, para no perderse de, no sé, quedar afuera de algo. Y la verdad que me llama un poco la atención, digamos, como esa compulsión a que tienen que hacer algo cada vez de más chiquititos, aunque no tengan demasiadas ganas o no entiendan demasiado en qué se están metiendo. Así que, bueno, nada, era eso lo que quería comentar. Gracias. Sí, está pasando cada vez más pronto. De hecho, en algunos deportes a los 4 años ya empiezan con la especialización, lo que se llama, tiene ese nombre, especialización temprana, y es que, por ejemplo, un niño que a los 4 empieza a jugar al fútbol, por ejemplo, bueno, me podrá aportar mucho mi compañero
que está en inferiores de Central. Para mí es re interesante que haya presente muchos entrenadores porque, bueno, todos tenemos cosas para decir y me parece buenísimo que eso pase. O sea, yo no tengo la verdad de nada. Estoy hablando de mi propia experiencia que no es que puede no ser la de otro, tranquilamente, ¿sí? Bueno, en fútbol, por ejemplo, decía, a los 4, nosotros lo vemos en el club al que nosotras vamos, a los 4 empiezan, digamos, ¿qué es especialización temprana? Que un niño esté pateando una pelota a los 4. Eso es especialización temprana, porque el niño está dejando, al estar pateando una pelota, está dejando de hacer otras cosas. Está dejando de trepar, está dejando de rodar, está dejando de, no sé, saltar. Está dejando de hacer un montón, está dejando muchas otras experiencias corporales por patear una pelota, ir de un conito hacia el otro. Eso, o sea, no en ningún caso estoy pensando en que haya culpables o que esto sea responsabilidad de las personas. O sea, no. Hay todo un sistema en el que todos nosotros estamos dentro, y me incluyo y nos incluimos todos, en el que sucede eso. Y que todos somos responsables de eso. Pero sí, sucede cada vez más temprano y lo mismo pasa con los deportes que son más técnicos. Por eso esta cosa de la repetición de una técnica que luego termina siendo una restricción a la expresión personal. Porque pensando en un niño que está en desarrollo, verlo moverse es lo mismo que es como si estuviese hablando, ¿no? Moverse es hablar para un niño, pensándolo así, ¿no? Diciéndolo así como muy... Entonces es como decirle a un chico, no, las palabras se dicen así, o repetí lo que yo digo. Eso. Pero ponete el mic así queda grabado, Gus, porque... Nada, una acotación de lo que venía o lo que comentaba ella, ¿no? Acá hay que hacer una gran diferencia entre lo que es iniciación temprana de especialización temprana. Sí, iniciación temprana, estoy de acuerdo, por el trabajo de desarrollo de las capacidades, pero además de todo lo que tiene que ver con las habilidades motoras, y no especialización temprana, que sí tiene que ver con lo específico técnico de un deporte o de lo que sea. No hace falta que nos vayamos al deporte, de cualquier cosa. Sí, iniciación temprana. Qué sé yo, vamos a poner cantar. Si a un chico le gusta cantar, que cante. Está iniciando a cantar, pero no está haciendo ejercicios de cantar, tratando de abarcar varios registros o hacer un entrenamiento de la voz. Por poner un ejemplo que no tenga nada que ver con el deporte, pero es básicamente lo mismo. Entonces la diferencia sería identificar si estamos haciendo iniciación temprana, que está ok, o especialización temprana, que no está ok. Sí, un poco me viene lo que compartíamos en las primeras charlas. En realidad yo también estoy de acuerdo con la iniciación temprana, o puedo pensar que sí, que estaría buenísimo, pero a la vez aparece siempre el cómo. Eso, porque en realidad, o sea, ¿cómo iniciación temprana? ¿Cómo se comparte? ¿Cómo se propone? No tanto qué. Por lo menos desde nuestra profesión, ¿no? El trabajar desde la psicomotricidad y desde las habilidades motoras generales no es una especialización, pero sí es una base muy importante en lo que tiene que ver con la riqueza del programa motor general, que le va a permitir después abordar la especialización de lo que quiera. Mientras que si hace especialización muy temprana, solamente se aboca a lo que la demanda de ese deporte o de esa especialidad tiene y nada más. Claro. Entonces me parece que es un programa motor general, si hablamos de lo que es la motricidad, basándonos en las vivencias de todo lo que tenga que ver con habilidades motoras y después darle la especificidad que quiera al chico, que le guste el deporte que le guste.
Yo pensaba para... Perdón, Ale. Dale, pero estaban por allá atrás hace un rato llamando. Sobre todo porque me olvido, solo por eso. Tengo lealtades, Nati Pérez. Eso es lo que pasa. Primero gracias por la... ¿no? Mejor Lucre no... te lo he contado, pero qué difícil. Ay, me tiene que enseñar la profe a agarrar un micrófono a la profesora de teatro. Profesora de teatro enseñándole a la profesora de teatro cómo se agarra un micrófono. Bueno, pensaba esto. Qué difícil. Perdón. No hagamos una actuación de esto. Por favor, compórtense las actrices. Por favor, este es un espacio muy serio. Okay. Qué difícil en esto que decía Gustavo. Me acordaba, me venía una y otra vez la imagen que la cuento para todos. Mi hermana se paraba en la casa donde vivíamos en la infancia. Había una escalera con barrotes muy altos, y sistemáticamente se agarraba de 2 barrotes y se trepaba y tocaba el techo. Todo el tiempo. No sé cuántos años tendrías. Menos de 6 porque a esa casa 2, no... 3. Sí. Yo me horrorizaba, sí, así, de pañal. Y era digamos, la broma para todo el mundo y la gracia de ella para todo el mundo. De ahí es que surge la idea de llevarla a algún lado, esta chica, por favor, llévenla, si quiere trepar. Era todo el tiempo. Entonces, qué difícil, digamos, como ubicar dónde está la necesidad de uno y el placer de uno en cómo se mueve, cómo generar y producir eso. Agrego a esto que este placer o esto que cada uno va encontrando por dónde también va muy de la mano de los afectos, digamos, en un niño. Digamos, no es tan fácil ubicar el deseo ni el placer despegado de las figuras afectivas. Digo porque los grandes tenemos un gran poder en relación a eso, que puede ser peligroso a veces. Cómo acompañar. Y en realidad pensaba cómo... entiendo que las preguntas que ustedes están haciendo como más específicas en relación a la educación física, por ahí no todos entramos como en cómo ubicar esta discusión, pero sí algo que vengo viendo, me vengo preguntando, que también pasa un poco en otros ámbitos, en la escuela o algo de lo que nosotros tenemos incorporado como modalidad, es un poco, bueno, hacemos esto y después jugamos un rato, como tipo extorsión, y van separados. Y en realidad, pienso esto, se nos escapa qué es lo que sucede y qué es lo que el otro aprende cuando jugamos. Entonces, un poco esto de dividirlo, y dice, bueno, vamos por acá, ya está, o bueno, sé lo que quiera. Y cómo empezar a construir espacios donde algo de esto empiece a estar como más integrado, digamos, respetando lo que es el tiempo de un niño. Nada. Dejo la pregunta. Pensaba re lindo este ejemplo que trae Lucre. Digo, vos te trepabas, cómo es la cosa de la mirada, ¿no? Quién está mirando y cómo interpreta esos signos. Porque hay que hacer algo con esta chica que se trepa a las vigas del mobiliario. A lo mejor era ir a un bosque o era ir, ¿no? Digo, siempre eso tiene múltiples lecturas y me parece re interesante lo que trajo Juli de mucho de lo que uno hace en la infancia, entre otras cosas, tiene que ver con recibir esa aprobación de quienes nos cuidan, quienes nos quieren. Entonces, no creo que sea tan sencillo de deslindar qué es lo que alguien quiere hacer y si lo hace con un deseo propio. Y después el terreno de la felicidad es
Así es la felicidad. Como Exacto. efímera. Por eso no quería que me entreviste. No, pienso también en el trabajo. Yo hablo desde mi experiencia en el terreno de la expresión corporal, ¿no? De lo que un poco puedo hablar, no más. Lo importante que es el poder incluir. El otro día hablábamos con una compañera y esta compañera con muy buena intención le decía, bueno, lo importante es que ustedes estén contentos. Y bueno, cuando terminamos la clase conversábamos y le digo, mira, lo importante para mí, discutiendo más con ella, ¿no? Ya sin los niños o las infancias, es que todos nosotros aprendamos a gestionar nuestras emociones cualquiera sean, ¿no? Primero, lo opaco que puede volverse eso, saber qué uno siente. Eso no es algo tan claro y distinto, por lo menos en mi experiencia y en lo que observo en los otros. Y después poder habilitar, ¿dónde si no, en un lugar de expresivo, artístico, de juego, dónde si no es como el lugar ideal para tramitar todas las emociones o todo lo que uno le va pasando y todo lo que tiene que ver con la experiencia vital de todos nosotros, niños, adultos, ¿no? Y cuán inquietante puede ser para alguien no saber qué está sintiendo, ¿no? ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo? Y qué lindo que es en el terreno de lo artístico, en el terreno de lo lúdico, poder darle a algo de eso movimiento, expresión, ver cómo otros se expresan, se mueven. Entonces me parece que hay un imperativo de la felicidad que tiene que ver con un montón de otras cosas, pero que nos atraviesa mucho en las prácticas corporales como un imperativo del bienestar. Y en realidad es un terreno súper lindo también para poder tramitar los malestares, los miedos, las ambigüedades. Hoy hablábamos con un grupo de niñas y niños. Mira, ¿cómo se sienten, no? Bueno, yo me siento un poco ansiosa, un poco calma y un poco contenta, porque hablábamos cómo las cosas son mezcladas, ¿no? Eso, lo difuso, lo mezclado, lo contradictorio, lo ambiguo, lo que va y lo que viene, ¿no? Parece que es interesante para ponerlo en juego y bueno, eso. A mí me ha servido mucho para tramitar mis propias emociones, poder pensar qué hacer con lo que aparece en una clase de expresión corporal con niñas, con niños y tomarme en serio eso que aparece, ¿no? Tomármelo seriamente para poder ver qué hacer con eso, ¿no? Eso me parece re lindo para que es lo que trajo Juli y lo que venís trayendo vos con respecto a también al tiempo, una relación al tiempo, ¿no? Como que por ahí lo que es no para todos es a la misma velocidad, ¿no? Los procesos, no todos conocemos de la misma manera, y eso es re importante que por lo menos en algunos espacios se pueda empezar a tener como experiencia. Me parece, bueno, eso pensaba. Gracias, Nati. Vos decías recién esto de hacer andar la palabra cuando charlabas y bueno, yo escuchaba a los distintos compañeros que iban diciendo sus palabras y pensaba que qué importante era esto de que alguien pueda sentirse, sobre todo en las infancias, en las primeras infancias, que se pueda sentir capaz de poder hacer algo y que a veces jugando con las palabras, las incapacidades o por qué no las discapacidades hacen de algún modo que también alguien no pueda sentirse capaz de. Y cuando es una marca, es un tiempo, es una cuestión, me quedó muy, muy puntual tu situación de haber estado
sintiendo que eras muy capaz de hacer lo que hiciste en esa muestra, ese perform, perdón, pero no vengo de la gimnasia, vengo de la natación. Es una broma, ¿no? Es la serie de gimnasia. De otro lado, pero pensaba que qué bueno vos te sentías muy capaz. Fundamentalmente, y Gustavo, esto de sentirse feliz, de movilizarse por un deseo, movilizarse por una necesidad, pero en el fondo sentirse feliz. Y como una marca, como algo que no es por una cuestión de culpa, sino que tiene que ver con un sistema, con una estructura, con un paradigma, como ese algo nos hace quizás no sentirnos capaz fundamentalmente de disfrutar. Entonces, creo que tiene que ver un poco esta cuestión de repensar también cómo educar a través de todas esas cosas que vamos generando en los otros. Fundamentalmente para que en un momento que se habla tanto de incluir, de igualdades y de cosas donde estemos más en una situación de paridades generales y no tantas diferencias, qué bueno de algún modo repensar eso, que alguien pueda sentirse incluido porque se puede sentir capaz de. Y pensaba fundamentalmente en aquellas infancias que tienen cuestiones cognitivas, cuestiones motoras, cuestiones donde la palabra discapacidad está dando vueltas. Cuán importante es también no perder a esos sectores, esos grupos que son parte de. Así que bueno, nada, como un aporte. Gracias, César. Sí, me venía pensando en eso de cuando vos hablabas, me quedé pensando en si a veces eso de la felicidad no es también un resultado, o sea, algo esperable, un resultado esperable o algo que está ahí, que uno espera como expectativa, que está afuera y que ¿qué pasa? ¿Cómo se, digamos, cómo se mira eso? ¿Cómo se puede evaluar eso? ¿Cómo se puede determinar? O sea, en eso de incluir que vos hablas también, ¿no? De niños, niñas con diferencias y demás. Si yo lo pienso en esos términos, directamente los estoy excluyendo. Porque dejo de ver otras cosas, digamos. No sé si soy clara con lo que digo. Capaz que estoy... ¿Sí? Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo. Vamos, Aldo, todavía. Me vine en buzo, mira. Vino en buzo. Directamente. Bueno, buenas noches. La verdad que una alegría verte. Hace pil años que no te veía. No hace tanto que no nos vemos, bueno, Aldo. Sí, pero... ¿qué sé? Sí te sigo en las redes, más que nada por mi señora, porque en realidad ella me lee todo lo que vos estás escribiendo, porque yo soy medio vago con esas cosas, pero bueno. Mi aporte simplemente tiene que ver con, a mí lo que me parece que hay tantos paradigmas del deporte, de la actividad física, que en realidad ahora hay muchos paradigmas. Yo creo que tiene que ver con una necesidad social, ¿no? Pero en la época cuando vos hacías gimnasia, no había tantos. O sea, y sí, lo que dijo tu hermana, que creo que me parece que fue importantísimo, esto de que el deseo del adulto de ver, mirá esta nena lo que hace, mirá qué habilidad que tiene, dónde la puedo mandar, uno como padre, como adulto, busca el mejor lugar o busca dónde orientarla para que realmente pueda disfrutarlo. Después el niño a lo mejor en ese caso muy poco toma la decisión en temprana edad. Entonces el padre lo que hace, acompaña y decir, bueno, me parece que es habilidoso o que disfrutaría de seguir haciendo lo que hace en mi casa en otro ámbito, que es un poco más profesional a lo mejor ese ámbito. Entonces,
el deseo y todo eso, yo creo que tiene que ver en el caso de la gimnasia, bueno, creo que son desafíos cotidianos que uno va aprendiéndose constantemente, dice, bueno, me salió hoy la medialuna, mañana me va a salir la medialuna en un brazo, después voy a hacer una medialuna sin manos, qué sé yo. Entonces, eso hace que genere que se vaya haciendo este deseo o ese disfrute, que a veces el adulto lo ve como disfrute y el niño a lo mejor desconocemos si es tan real eso, hasta que a lo mejor después de tanto tiempo que pasa puede ser que disfrute de ese movimiento después, o añore después no ir más, o pueda hacer. En mi caso, mira, justamente ayer, vos no sé si te acordás, Marian Corcuera, no sé si Pero vos te claro acordás. que sí. Bueno, que está en España ahora. Ella fue una gimnasta que estuvo en la selección argentina, qué sé yo. Me escribió, que hacía rato que no me escribía, y me mandó un video que fue a unas camas elásticas y pudo hacer un flip-flop mortal con pirueta, qué sé yo. Y me dice, vos no sabés cómo me acordé de vos, el placer que sentí cuando cómo el cuerpo todavía, viste, cómo, le digo, mirá, el cuerpo puede, en realidad, le digo, el cuerpo puede en realidad acordarse de un montón de cosas, pero la mente te va a volar mucho más que tu cuerpo en este momento, así que bueno, estaba feliz por eso. Le digo, bueno, eso a ella fue algo satisfactorio, es capaz que posterior, a lo mejor, ¿viste? Pero el padre, cuando a ella me acuerdo porque a ella cuando la llevaron a gimnasia, a un club, el profe le dijo, mira, yo hasta acá llego porque me parece que tiene más condiciones y le puedo enseñar hasta acá, me parece que ella puede ir. Entonces fue avanzando, fue buscando otro lugar, pero vos fíjate que la decisión fue del padre, no fue de ella. Después ella lo disfrutó, bueno, sí, creería que lo disfrutó, bueno. Pero me parece que esto, y que la posibilidad de los paradigmas, esto yo creo que la sociedad, sin duda, a nosotros nos pone en vereda en decir, bueno, hay otras opciones ahora, en estas prácticas corporales y motrices que no solamente tiene que ver con el héroe campeón o un paradigma tan competitivo, sino hay otros que tienen que ver con el disfrute del movimiento, que tiene que ver, que no quiere decir que con el alto rendimiento no haya disfrute, pero es otro paradigma, es otra cosa. Entonces, a mí me parece que eso ha atravesado principalmente, creo que también me sumo a lo que dijo Gustavo, que uno desde el adulto también, como profesional, intenta que ese chico disfrute del momento o que avance, porque en realidad eligió eso en ese momento. Entonces, me parece que por ese lado... Por supuesto, yo en eso no cuestiono en absoluto a las personas, o sea, no estoy diciendo que... O sea, todos digamos, pensando en describir esa matriz, cómo opera o cómo todos estamos metidos en eso, pero no por decir... No, para nada, no estoy excusando eso, no. Sí. Pero yo digo, también parece como que el mismo adulto, si uno lo lleva, no sé, vamos a decir, lo lleva a comedia musical, y vos decís, sí, mirá, vení, vamos a toda la familia a mirar lo que hacen en comedia musical, pero al padre le encantaría que sea la protagonista, que sea la que canta delante de todo. Es muy probable que pase eso. Entonces, y si pasa eso, mejor es decir, bueno, entonces la tengo que llevar a otro lado, a hacer un casting. Y a lo mejor una decisión del adulto siempre, cuando el chico es muy chiquito, en realidad. Eso es un poco, ¿viste? Pero más allá de eso, te digo, el deseo a veces es del adulto. Yo tengo una anécdota que es mía, propia de muchos años, que yo sentía placer por ir a trabajar. O sea, sentía placer por abrir el gimnasio y decir, hoy tengo otro día más de entrenamiento y le voy a enseñar tal cosa, qué sé yo, planificamos, nos juntamos. O sea, eso también es un placer mío que a lo mejor eso también se transmite y hace que también el otro también lo pueda captar de alguna manera. Así que bueno, ya agradecido por la invitación y un gusto en verte y que seas tan profesional con esto que estás haciendo. Gracias, Aldo. Bueno, a mí lo que me quedó pensando de lo que compartió Aldo recién es que siempre somos, o sea, los adultos somos responsables por los niños y los adolescentes. Todos los adultos. El entorno, primero los que están más cerca y después los que están ahí, los educadores, todos los educadores, y somos responsables. Entonces, lo que hagamos o propongamos, dejemos de proponer, también es nuestra responsabilidad. Con lo cual, todo el sistema de deseo y de elección y de lo que el niño vaya pudiendo construir
es también lo que nosotros le podamos proponer en un punto, ¿sí? Y ay, no sé qué más iba a decir, algo más que no me acuerdo. No, bueno, eso que me quedé pensando en eso, ¿no? Del rol de los adultos, que digamos ahí ya me acordé de lo que quería decir. Me venía una pregunta que es si el deporte en general, si el deporte de alto rendimiento, si la competencia están centrados en el niño, en la niña, o no, o están quizás pensados desde el lugar del adulto. ¿Desde dónde están pensados? Eso me venía. No sé si alguien quiere compartir algo más, y si no, lo llamamos a Charlie Egg. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias a todos. Ah, esperen. En el año que viene... Sí, falta un montón, pero no importa. Se va a estrenar una obra de teatro. Está el elenco de la obra de teatro en esa mesa, a la dirección de Cristina Carosa, una obra sobre nadadoras de nado sincronizado. Así que estén atentos a la cartelera de Teatro Rosarina, porque cuando salga esa obra va a ser muy interesante, porque ellas están pensando todas estas cosas también, ¿sí? Bueno, y la... Sí. ¿Cómo? Están desincronizadas todavía. Bueno, y también invitarlos a la próxima charla de Kurt el próximo viernes, y que, bueno, que seguimos compartiendo. Gracias. Gracias a todos.